Hoy emprenderemos un fascinante viaje para explorar uno de los mayores misterios de la humanidad, el origen de Dios. Antes de la creación, ¿quién era Dios? ¿Cómo existía? Estas preguntas han intrigado a teólogos, filósofos y científicos a lo largo de los siglos. No es solo una cuestión de curiosidad, sino una inmersión en un tema que desafía nuestra percepción del tiempo, el espacio y la existencia. En este vídeo, analizaremos estas cuestiones desde diferentes perspectivas, bíblica, teológica y filosófica. Prepárate para desentrañar los secretos del inicio de todo y entender quién es Dios más allá del tiempo y la creación. Para comprender el origen de Dios, primero debemos entender qué significa existir antes de la creación. La Biblia, en Génesis 1:1, afirma, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿qué había antes de ese principio? Según la teología cristiana, Dios es eterno, sin principio ni fin. En el Salmo 90:2 leemos, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta afirmación nos desafía a pensar más allá del tiempo lineal. El concepto de eternidad no es solo un tiempo muy largo, es algo fuera del tiempo, una realidad donde el pasado, el presente y el futuro coexisten. Sin embargo, nuestra mente humana, limitada por el tiempo y el espacio, lucha por comprender este concepto. Estamos acostumbrados a pensar en términos de principio y fin, pero para Dios, el antes no es como lo entendemos. Es como intentar imaginar un color que nunca hemos visto o escuchar un sonido que no existe. Entonces, ¿qué significa para Dios existir antes de la creación? ¿Estaba solo? ¿Tenía propósito o actividad? Vamos a explorar estas preguntas con mayor profundidad. Uno de los aspectos más fascinantes de Dios es su autoexistencia. A diferencia de todo lo que conocemos, Dios no depende de nada fuera de sí mismo para existir. En Éxodo 3:14, Dios se presenta como yo soy el que soy, una declaración de su naturaleza autoexistente. Este nombre, Yahvé, revela a un Dios que existe por sí mismo, sin necesidad de causa o creación. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Imagina un ser que no fue creado, que no evolucionó y que no tuvo principio. Ese es el Dios de la Biblia. Se le describe como la fuente de toda vida, energía y existencia. En Hechos 5:28, el apóstol Pablo dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Antes de la creación del universo, Dios ya existía en plenitud, sin necesidad de tiempo, espacio o materia. Es como una llama que nunca fue encendida, pero siempre ha ardido, o una melodía que nunca fue compuesta, pero siempre ha resonado. Esta autoexistencia también plantea preguntas profundas sobre el propósito y la identidad de Dios. Si Él es autoexistente, ya era completo antes de crear. Esto significa que la creación no fue una necesidad, sino un acto de su voluntad. Ahora exploraremos quién era Dios antes de decir, sea la luz. Antes de la creación del universo, Dios existía en una realidad difícil de imaginar para nosotros. La teología cristiana enseña que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Trinidad nos ofrece una visión única de quién era Dios antes de la creación. En Juan 5:24, Jesús ora, Padre, tú me amaste antes de la creación del mundo. Esto nos muestra que, incluso antes del tiempo y el espacio, había amor y relación dentro de la propia esencia de Dios. La existencia de Dios como Trinidad revela que nunca estuvo solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten una comunión perfecta y eterna. Esta relación no es como las nuestras, basadas en necesidad o intercambio, sino en un amor puro y perfecto. Esto significa que Dios no creó el universo porque necesitaba algo o a alguien, sino porque quiso compartir su amor y bondad. Antes de la creación, Dios era, por lo tanto, un ser en perfecta armonía, amor y propósito. Este amor intrínseco no solo define quién es Dios, sino que también arroja luz sobre el motivo de la creación. No fue por soledad o vacío, sino por un deseo de expandir ese amor y comunión. La idea de un Dios eterno y autoexistente también ha fascinado a filósofos y científicos. Platón y Aristóteles, por ejemplo, discutieron la idea de un primer motor o una causa no causada que origina todo. Estos conceptos son similares a lo que la teología cristiana describe como Dios. La física moderna también toca este misterio. El concepto de que el tiempo y el espacio tuvieron un inicio en el Big Bang abre camino a preguntas sobre qué existía antes de eso. Para los cristianos, la respuesta es clara, Dios existía antes del tiempo como la fuente de todo. Para otros, el misterio continúa.
Lo interesante es que tanto la ciencia como la filosofía apuntan a la necesidad de algo o alguien fuera del tiempo y el espacio para explicar la existencia. Esta convergencia de ideas nos ayuda a apreciar aún más el misterio de Dios. No es solo una cuestión de fe, sino también de lógica. Si algo existe, debe haber un origen. Pero cuando ese origen es Dios, está más allá de nuestra comprensión total. Si Dios era completo antes de la creación, ¿por qué creó el universo? Esta pregunta nos lleva al propósito de Dios. La Biblia revela que la creación es una expresión de su gloria y bondad. En Romanos 1:20, Pablo escribe, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación es como una obra de arte que refleja al artista. No fue hecha para satisfacer una necesidad, sino para revelar quién es Dios. El cosmos, con su vastedad y complejidad, nos da un vistazo de la gloria y el poder de Dios. La vida, en toda su diversidad, refleja su bondad y creatividad. Además, Dios creó a los seres humanos a su imagen para que podamos conocerlo y compartir su amor. En Efesios 1:4-5 leemos que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Esto muestra que el propósito de la creación no fue solo revelar a Dios, sino traernos a una relación con Él. Al final, la pregunta de quién era Dios antes de la creación nos lleva a un misterio que solo podemos comprender parcialmente. Sabemos que es eterno, autoexistente y perfecto en amor y relación. Sabemos que la creación no fue una necesidad, sino una elección. Y sabemos que Dios nos invita a conocerlo, aunque nunca podamos entenderlo completamente. El misterio del origen de Dios no es un enigma por resolver, sino una invitación a maravillarnos con su grandeza y acercarnos a Él. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestra limitación, fuimos creados para un propósito mayor, vivir en comunión con el Dios eterno.